El sonido de su risa, que momentos antes había llenado el opulento vestíbulo, ahora se había quebrado, transformándose en un siseo áspero, como el crujido de un cristal bajo una bota. Los ojos de Ricardo Vargas, el banquero implacable, estaban clavados en la pantalla, su mandíbula apretada, su rostro pálido. La niña, Elías, observó cómo el brillo depredador de la mañana se desvanecía de la mirada del hombre. El silencio que siguió fue más ruidoso que el eco de su mofa. Una cifra, brillante y despiadada, había aniquilado la arrogancia de Ricardo. Horas antes, la incipiente luz del amanecer se filtraba entre los rascacielos de Buenos Aires, pintando de oro el horizonte financiero. Para Elías, de 12 años, era un mundo que solo conocía desde la distancia. Un lugar de cristal y acero que parecía inalcanzable. Ella había aprendido temprano que en esta ciudad existían dos tipos de personas: los que pertenecían a edificios como estos y los que los limpiaban cuando los demás se iban a casa. Hoy, por primera vez, Elías cruzaría esa invisible frontera. Sus zapatillas, 2 tallas más grandes y remendadas con cinta aislante, chirriaron sobre el mármol pulido mientras empujaba las pesadas puertas giratorias del Vargas en Asociados Banca Privada. El chorro de aire acondicionado la golpeó como una pared. Era un contraste brutal con el bochorno del verano porteño, donde había pasado las últimas 3 horas, acumulando el coraje necesario para entrar. El vestíbulo superaba todo lo que Elías había imaginado. Columnas de mármol se alzaban 10 metros, sosteniendo un techo que parecía adornado con oro auténtico. Candelabros de cristal, cada uno probablemente con un valor superior al de todo su barrio, proyectaban un resplandor cálido sobre sofás de cuero. Estos parecían demasiado perfectos para que alguien se atreviera a sentarse en ellos. Todo olía a riqueza. Una mezcla de flores frescas, maderas pulidas y algo más que no podía identificar. Quizás era el aroma del dinero, del éxito, de la pertenencia, cosas que Elías nunca había conocido. Apretó el sobre gastado en su bolsillo, sintiendo el borde de la tarjeta bancaria en su interior. Sus dedos estaban sucios. No había habido agua corriente en su edificio durante 3 días. Era dolorosamente consciente de la mancha de tierra en su rostro, la cual había intentado, sin éxito, lavar en una fuente pública esa misma mañana. ¿Puedo ayudarla? La voz provenía de una mujer detrás de un elegante mostrador de recepción. La recepcionista la miraba como la gente de esta parte de la ciudad siempre la miraba, como si fuera algo desagradable que se había extraviado de la calle. Yo. La voz de Elías apenas fue un susurro. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Necesito revisar mi saldo. Las cejas perfectamente depiladas de la mujer se arquearon ligeramente. Lo siento, señorita, pero esta es una institución de banca privada. Quizás busca la sucursal de un banco comercial más abajo. Tengo una cuenta aquí, interrumpió Elías de inmediato, lamentando lo desesperada que sonó. Tengo una tarjeta. Sacó con manos temblorosas el sobre, extrayendo la tarjeta negra que había llegado a su buzón 6 meses atrás. Había tenido demasiado miedo de usarla hasta ahora, demasiado temor de que fuera algún tipo de error que le traería problemas. Pero ayer, cuando doña Rosa, de la tienda de la esquina, le dijo que no podía fiarle más comidas, se dio cuenta de que no tenía elección. La expresión de la recepcionista cambió de desdén a confusión al mirar la tarjeta. Era claramente de este banco. El logo coincidía. Pero Elías podía verla luchar por entender cómo una niña que parecía haber dormido bajo un puente podría tener una cuenta en uno de los bancos más exclusivos de Buenos Aires. Ya veo, dijo lentamente. Su tono sugería que no veía nada en absoluto. Bueno, tendrá que hablar con uno de nuestros gerentes de cuenta. Si solo espera allí. Señaló una zona de asientos, pero Elías apenas la escuchó. Su atención había sido capturada por el hombre que cruzaba el vestíbulo como si fuera suyo, lo cual, según el cartel con su nombre en el escritorio masivo al que se acercaba, en esencia, lo era. Ricardo Vargas. Incluso Elías, que no sabía nada de banca, había oído hablar de Ricardo Vargas. Su rostro estaba en vallas publicitarias por toda la ciudad, siempre con esa misma sonrisa confiada,
que decía que nunca había conocido un momento de duda o dificultad en toda su vida. A los 45 años, era considerado uno de los banqueros privados más exitosos del país, gestionando carteras para celebridades, magnates tecnológicos y familias de dinero viejo, que eran ricas desde antes de la Revolución de Mayo. Vestía un traje que probablemente costaba más de lo que la madre de Elías solía ganar en un año. Sus zapatos estaban tan perfectamente pulidos que Elías podía ver el candelabro reflejado en ellos. Su cabello plateado estaba peinado de una manera que parecía casual, pero claramente no lo era. ¿Y su reloj? Elías había visto suficientes relojes de lujo en escaparates para reconocer un Patek Philippe. Podría haber alimentado a todos los niños de su edificio durante un mes. Ricardo Vargas era todo lo que Elías no era: poderoso, respetado, intocable. Y él la miraba directamente a ella con una expresión de divertido disgusto. «Sofía», llamó Ricardo a la recepcionista, su voz resonando por el vestíbulo con la autoridad fácil de alguien que nunca había sido ignorado en su vida. ¿Hay alguna razón por la que estamos permitiendo la entrada a niños de la calle en el edificio? Pensé que teníamos seguridad para este tipo de cosas. Las palabras golpearon a Elías como un golpe físico. Alrededor del vestíbulo, otros clientes, todos vestidos con trajes caros y vestidos de diseñador, se giraron para mirar. Elías sintió que su rostro ardía, una mezcla de vergüenza y rabia que le hizo escocer los ojos. «Señor, la joven afirma tener una cuenta», comenzó Sofía. «¿Una cuenta?» La risa de Ricardo fue aguda y cruel. «Mírala, Sofía. Tiene tierra en la cara y su ropa parece sacada de un contenedor de basura. La única cuenta con la que está familiarizada es probablemente la que sus padres abrieron en la pulpería local». Más risas ondularon por el vestíbulo. Una mujer con un collar de perlas se cubrió la boca con una mano manicurada, sus ojos brillando con deleite malévolo. Un hombre de traje de 3 piezas sacudió la cabeza, murmurando a su acompañante algo sobre cómo el barrio iba de mal en peor. Elías quería correr. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta, que empujara esas puertas giratorias y nunca regresara. Había sido estúpida al pensar que podía pertenecer aquí, aunque fuera por 5 minutos. Había sido estúpida al pensar que una tarjeta en un sobre podía cambiar algo de quién era o de dónde venía. Pero entonces pensó en el rostro de doña Rosa, que se disculpaba. Pensó en el aviso de desalojo en su puerta. Pensó en su hermana pequeña, Isabela, que le había preguntado esa mañana si cenarían esa noche, y en cómo se le había retorcido el estómago al tener que decirle que no lo sabía. Pensó en su madre. «Tengo una tarjeta», dijo Elías de nuevo, esta vez más fuerte. Su voz tembló, pero se obligó a dar un paso adelante, a caminar por ese perfecto suelo de mármol hacia el escritorio de Ricardo Vargas. «Solo quiero revisar mi saldo». La expresión de Ricardo cambió de divertida a irritada. Claramente, había esperado que Elías huyera llorando. El hecho de que esta niña sucia se le acercara parecía ofenderle a nivel personal. «¡Seguridad!», gritó Ricardo, pero levantó una mano cuando 2 guardias uniformados comenzaron a acercarse a ellos. Una nueva expresión cruzó su rostro, una que Elías no podía descifrar del todo. Parecía casi curiosidad. No curiosidad. Algo más depredador, como un gato que ha encontrado un ratón y ha decidido jugar con él antes de matarlo. «En realidad, espera», dijo Ricardo, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Esto podría ser entretenido». Se reclinó en su silla de cuero, juntando las yemas de sus dedos. «Ven aquí, niña, veamos esa cuenta tuya». Elías caminó hacia adelante con unas piernas que sentía que podían ceder en cualquier momento. Podía sentir cada mirada en el vestíbulo observándola, juzgándola, encontrándola deficiente. Sus 2 zapatillas grandes sonaban increíblemente fuerte contra el mármol. El sobre en su mano parecía pesar 1 tonelada. Cuando llegó al escritorio de Ricardo, tuvo que levantar la vista para encontrarse con los ojos del banquero. Ricardo seguía sonriendo, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de disfrutar a expensas de otro.
Déjame adivinar, dijo Ricardo lo suficientemente alto para que todos en el vestíbulo lo oyeran. Encontraste esta tarjeta en la basura, o quizás la robaste del buzón de alguien. Eso es un delito federal, ¿sabes? Podría hacer que te arrestaran ahora mismo. No la robé, dijo Elías, su voz apenas un susurro. Llegó a mi apartamento. Mi nombre está en ella. Tu nombre está en ella, repitió Ricardo burlonamente. ¿Y cuál podría ser ese nombre? ¿Debería esperar una niña de familia rica escondida bajo toda esa suciedad? Elías, dijo ella. Elías Torres. Los dedos de Ricardo volaron sobre su teclado, su expresión de exagerada paciencia, como un padre complaciendo la historia ridícula de un niño. Elías Torres, repitió. Bueno, veamos qué encontramos. ¿Te parece? Estoy seguro de que será fascinante. La escritura pareció durar una eternidad. Elías podía oír los latidos de su propio corazón en sus oídos. Alrededor del vestíbulo, la gente había dejado de fingir que se ocupaba de sus asuntos. Todos estaban mirando, esperando ver a esta pobre niña ser expuesta como una ladrona, o una mentirosa, o lo que Ricardo Vargas decidiera que era. La mano de Elías fue a su bolsillo, tocando lo único que siempre llevaba consigo: una pequeña fotografía gastada de su madre. Ella sonreía en la foto antes de enfermarse, antes de que aún creyera que trabajar en 3 empleos podría ser suficiente para construir una vida mejor para sus hijos. Se había equivocado en eso, pero quizás, solo quizás, había tenido razón en algo más. Los dedos de Ricardo dejaron de escribir. Sus ojos se fijaron en la pantalla, y por una fracción de segundo, Elías vio su expresión de confianza parpadear. Era apenas perceptible, solo una ligera ampliación de los ojos, un pequeño apretar alrededor de la boca, pero estaba allí. Entonces la máscara profesional volvió a su lugar, y la sonrisa de Ricardo se hizo aún más amplia. Bueno, dijo Ricardo, su voz goteando falsa dulzura. Parece que tienes una cuenta, Elías Torres. ¿Qué te parece? Hizo una pausa dramática, aprovechando el momento al máximo. Damas y caballeros, parece que tenemos una clienta genuina entre nosotros. La cuenta muestra un saldo de... Se detuvo a mitad de la frase, sus ojos volviendo a la pantalla. Esta vez el parpadeo de sorpresa duró más. Su sonrisa se congeló en su rostro, adquiriendo una calidad ligeramente tensa. El saldo muestra... Ricardo lo intentó de nuevo, pero su voz había perdido parte de su certeza burlona. Elías observó cómo el rostro del banquero pasaba por una serie de cambios rápidos. Confusión, incredulidad, shock y algo más. Algo que parecía casi miedo. «Eso es imposible», susurró Ricardo tan suavemente que solo Elías pudo oírlo. «Eso es absolutamente imposible». Ricardo Vargas había visto muchas cosas en sus 23 años en la banca privada. Había visto a emprendedores tecnológicos convertirse en multimillonarios de la noche a la mañana. Había visto fortunas antiguas desmoronarse y otras nuevas surgir. Había sido testigo de un tipo de riqueza que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Un tipo que existía en una realidad completamente diferente al mundo donde la gente normal se preocupaba por el alquiler y la comida. Pero nunca, ni una sola vez en toda su carrera, había visto algo como lo que se mostraba en su pantalla. El número no tenía sentido. No podía ser real. Tenía que ser un fallo en el sistema, algún tipo de error que sería corregido tan pronto como su departamento de TI lo notara. Porque no había absolutamente ninguna manera posible de que esta niña sucia, esta niña que parecía no haber tenido una comida decente en semanas, pudiera tener esa cantidad de dinero en una cuenta. «Parece haber un problema técnico», dijo Ricardo con cuidado, su máscara profesional firmemente en su lugar a pesar del caos en su mente. «El sistema está mostrando... Bueno, claramente está mostrando información incorrecta». «¿Qué dice?», preguntó Elías, su voz pequeña e incierta. Ricardo miró a la niña. Realmente la miró por primera vez. La tierra en su rostro no eran solo manchas de jugar afuera.
Era el tipo de tierra que se acumulaba cuando no se tenía acceso confiable a agua limpia. Su ropa no era simplemente vieja o pasada de moda. Literalmente se estaba desmoronando, mantenida unida con reparaciones visibles. La cinta aislante en sus zapatos no era una declaración de moda o incluso un arreglo temporal. Era una solución permanente a un problema que no podía resolverse de otra manera. Esta era una niña que vivía en una pobreza real, el tipo de pobreza de la que Ricardo había estado aislado toda su vida. El tipo que quizás había visto en documentales, pero que nunca había tenido que enfrentar personalmente. Y según la pantalla frente a él, esta niña tenía un saldo de cuenta de $47 millones. Sofía, llamó Ricardo, tratando de mantener la voz firme. ¿Puedes venir un momento, por favor? La recepcionista se apresuró, sus tacones haciendo clic en el mármol. Sí, señor Vargas. Necesito que verifiques algo en tu terminal. Busca la cuenta de Elías Torres. Él deletreó el número de cuenta, observando cuidadosamente su rostro. Los dedos de Sofía se movieron sobre su teclado con eficiencia practicada. Ricardo vio el momento exacto en que encontró la cuenta. Sus ojos se abrieron y todo el color se le fue de la cara. Señor, susurró, inclinándose cerca para que solo él pudiera oír. El saldo muestra... Sé lo que muestra, la interrumpió Ricardo. La pregunta es si tú ves lo mismo que yo, o si esto es aislado de mi terminal. Es lo mismo, confirmó Sofía. Su voz temblaba ligeramente. Y así $3 millones. El último depósito fue hace 6 meses, sin retiros, sin actividad de ningún tipo desde que se abrió la cuenta. La mente de Ricardo estaba acelerada. Esto tenía que ser algún tipo de operación de lavado de dinero. O quizás la cuenta pertenecía a los padres de la niña y eran criminales que habían abierto la cuenta a nombre de su hija para ocultar activos. Eso tenía que ser. No había otra explicación lógica. Elías, dijo Ricardo, su tono cambiando a algo más serio. Necesito que seas muy honesta conmigo. ¿De dónde sacaste esta tarjeta? Llegó por correo, dijo Elías. Hace 6 meses. Había una carta con ella. ¿Una carta de quién? De mi mamá. La voz de Elías se quebró ligeramente en la última palabra. Antes de que muriera. El vestíbulo, que había estado lleno de murmullos curiosos, de repente se quedó en silencio. Ricardo sintió algo incómodo retorcerse en su pecho, algo que podría haber sido vergüenza, aunque rápidamente lo apartó. Ya veo, dijo Ricardo con cuidado. ¿Y tu madre era...? Una limpiadora, dijo Elías, levantando ligeramente la barbilla en desafío a la vergüenza que Ricardo claramente esperaba que sintiera. Ella tenía 3 trabajos, a veces 4. Limpiaba oficinas por la noche, trabajaba en una lavandería durante el día y hacía lo que podía encontrar. Eso tenía aún menos sentido. Una limpiadora con $47 millones. A menos que... Elías, ¿es posible que tu madre estuviera involucrada en algo ilegal? Preguntó Ricardo, tratando de sonar diplomático en lugar de acusador. A veces las personas en situaciones financieras difíciles toman decisiones que... Mi mamá a mano era una criminal, dijo Elías bruscamente, con más fuerza de la que había mostrado desde que entró al edificio. Era la mejor persona que conocí. Se mató trabajando tratando de darnos a mí y a mi hermana una vida mejor. Ricardo notó cómo los otros clientes en el vestíbulo se movían incómodos. La mujer del collar de perlas que había estado riendo antes ahora miraba sus zapatos. El hombre del traje de 3 piezas se había girado, de repente muy interesado en su teléfono. Por supuesto, dijo Ricardo suavemente. No quise sugerir... Mira, ¿por qué no trasladamos esta conversación a un lugar más privado? Sofía, ¿puedes escoltar a la señorita Torres a la sala de conferencias B? En realidad, una nueva voz interrumpió. Yo me encargo de esto. Váyalo de esto. Ricardo levantó la vista para ver a Jorge Morales,
uno de los gerentes de cuentas senior del banco, cruzando el vestíbulo. Jorge, de 63 años, había estado en el banco durante más de 30 y tenía fama de ser extremadamente competente y completamente indiferente a las habituales teatralidades de Ricardo. «Jorge, yo me estoy ocupando de esto», dijo Ricardo tratando de inyectar autoridad en su voz. «No, Ricardo, estás montando una escena», respondió Jorge con calma. «Y estás a punto de cometer un error muy serio». Se volvió hacia Elías con una expresión que era realmente amable. La primera expresión amable que la niña había visto desde que entró al edificio. «Hola, Elías. Mi nombre es Jorge Morales. ¿Te importaría venir conmigo? Podemos arreglar todo esto en un ambiente más cómodo». Elías miró entre los dos hombres, claramente insegura de en quién confiar. Finalmente, asintió. Mientras Jorge llevaba a Elías hacia los ascensores, Ricardo sintió que su control sobre la situación se le escapaba. Se levantó rápidamente. «Jorge, realmente creo que debería estar presente para...» «Ya has hecho suficiente», dijo Jorge sin mirar atrás. «Quédate aquí y atiende a tus otros clientes. Yo me encargo de esto». Ricardo observó impotente cómo Jorge y Elías desaparecían en el ascensor. A su alrededor, el vestíbulo seguía en silencio. Todos habían presenciado su humillación de una niña de 12 años. Una niña de 12 años, que aparentemente tenía más dinero que la mayoría de los clientes habituales de Ricardo. Se sentó de nuevo en su escritorio tratando de recuperar la compostura, pero podía sentir las miradas, podía percibir el juicio. Por primera vez en años, Ricardo Vargas sintió algo que creyó haber dejado atrás en su infancia. Vergüenza. Arriba, en una cómoda sala de conferencias con iluminación suave y muebles que realmente parecían acogedores, Jorge Morales hizo que Elías sintiera algo que no había sentido desde que entró al banco. Seguridad. «Lo primero es lo primero», dijo Jorge, sirviéndole a Elías un vaso de agua de una jarra sobre la mesa. «¿Tienes hambre? Puedo pedir que traigan algo de comida». El estómago de Elías gruñó audiblemente, respondiendo a la pregunta. Asintió, avergonzada. Jorge cogió el teléfono y pidió sándwiches, fruta y galletas. «Suficiente para 3 personas», especificó, aunque solo eran 2 en la habitación. Cuando colgó, se sentó en la silla frente a Elías con una suave sonrisa. «¿Mejor?», preguntó. «¿Por qué es amable conmigo?», preguntó Elías con suspicacia. «Todos los demás aquí me miran como si fuera basura». «Porque a diferencia de Ricardo Vargas, yo realmente recuerdo lo que es no tener nada», dijo Jorge simplemente. «Crecí en el sur de Buenos Aires en los años 60. Mi padre era colectivero. Mi madre limpiaba casas. Fui el primero en mi familia en ir a la universidad. Y solo lo logré gracias a becas y trabajando en 3 empleos». Elías estudió el rostro de Jorge, buscando señales de engaño. Pero los ojos del hombre mayor eran sinceros. «Ahora», dijo Jorge, sacando una tablet. «Hablemos de tu cuenta. He sacado el expediente, y debo decir que es bastante notable. La cuenta fue abierta hace 6 meses por tu madre, ¿correcto?» «Creo que sí», dijo Elías. «Ella nunca me habló de ello. Solo recibí la tarjeta y una carta por correo después de que ella no pudo terminar la frase». «¿Puedo ver la carta?», preguntó Jorge suavemente. Elías sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. Había sido leído y releído tantas veces que los pliegues comenzaban a romperse. Se lo entregó a Jorge con manos temblorosas. Jorge desdobló la carta con cuidado y comenzó a leer. Mientras sus ojos se movían por la página, su expresión cambió de curiosidad profesional a profunda emoción. Cuando terminó, tuvo que aclararse la garganta antes de hablar. «Elías», dijo suavemente, «tu madre era una mujer extraordinaria. ¿Qué es el dinero?», preguntó Elías. «No entiendo de dónde salió. Nunca tuvimos dinero. Apenas podíamos pagar el alquiler. Mamá trabajaba todo el tiempo, pero siempre estábamos en la quiebra». Jorge miró los detalles de la cuenta en su tablet, luego de nuevo la carta, luego a Elías.
Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Hace 6 meses, tu madre vino a este banco. No vino por la entrada principal. Usó la entrada de servicio porque estaba aquí trabajando como parte de un equipo de limpieza. Pero se las arregló para conseguir una cita con uno de nuestros gerentes de cuenta más nuevos, alguien que estaba dispuesto a escuchar su historia. ¿Qué historia? Elías se inclinó hacia adelante. Tu madre había estado ahorrando dinero durante años. Cada dólar extra que ganaba iba a una caja de zapatos debajo de su cama. Le dijo a nuestro gerente de cuenta que sabía que estaba enferma, que los médicos le habían dicho que no le quedaba mucho tiempo, y quería asegurarse de que tú y tu hermana estuvieran atendidas. Elías sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero éramos tan pobres. ¿Cómo pudo haber ahorrado tanto? No lo hizo, dijo Jorge suavemente. El dinero en tu cuenta no es de ahorros, Elías. Es de una póliza de seguro de vida. ¿Seguro de vida? La voz de Elías apenas fue un susurro. Jorge asintió. Tu madre había estado pagando una póliza de seguro de vida durante más de 10 años. Pequeños pagos, probablemente 20 o 30 dólares al mes, que de alguna manera encontró el dinero para, incluso cuando no tenían suficiente para comer. La póliza tenía un valor de 50 millones de dólares. El número era tan grande que Elías ni siquiera pudo procesarlo. 50 millones de dólares. No era real. No podía ser real. Pero hay más, continuó Jorge. Tu madre fue muy específica sobre cómo quería que se gestionara el dinero. Estableció un fideicomiso con condiciones muy particulares. El dinero es tuyo, pero está protegido. No puedes acceder a la cantidad total hasta que cumplas 25 años. Hasta entonces, tienes acceso a una asignación mensual que es más que suficiente para cubrir todos tus gastos. Vivienda, comida, educación, todo lo que necesitas. Elías miró a Jorge, incapaz de hablar. Su madre, que se había matado trabajando, que había usado los mismos 3 conjuntos durante 5 años, que a veces se había quedado sin comer para que ella e Isabela pudieran cenar, de alguna manera había logrado dejarles millones de dólares. ¿Por qué no me lo dijo? Logró preguntar Elías finalmente. Según su carta, dijo Jorge, tocando suavemente el papel gastado. No quería que supieras que se estaba muriendo. No quería que tus últimos recuerdos de ella estuvieran llenos de dolor y miedo. Quería que la recordaras como fuerte, capaz de cuidarte, incluso después de haberse ido. Un golpe en la puerta los interrumpió. Una joven entró con una bandeja de comida. La dejó en la mesa. Le dio a Elías una amable sonrisa y se fue. Come, animó Jorge. Tenemos más que discutir, pero primero necesitas comida. Elías cogió un sándwich y comió como si no hubiera visto comida en días, lo cual no distaba mucho de la verdad. Mientras comía, Jorge explicó más sobre la cuenta, sobre el fideicomiso, sobre cómo Elías necesitaría un tutor legal para ayudar a gestionar las cosas hasta que fuera mayor. ¿Y mi hermana?, preguntó Elías entre bocados. Isabela, ella solo tiene 8 años. ¿Esto también puede ayudarla? Mala fideicomiso los burría. Ambos, le aseguró Jorge. Tu madre se aseguró de eso. Isabela está incluida en todas las provisiones. Elías terminó 2 sándwiches y comenzaba un tercero cuando el teléfono de Jorge zumbó. Lo miró y frunció el ceño. Parece que Ricardo ha estado haciendo llamadas, dijo Jorge. Está muy preocupado por la legitimidad de tu cuenta. Sugiere que necesitamos involucrar a las autoridades federales. Afirma que esto podría ser lavado de dinero o fraude. Elías sintió que el pánico subía por su pecho. Pero no es mi mamá. Lo sé, dijo Jorge con firmeza. Y tengo toda la documentación para probarlo. La compañía de seguros, los documentos del fideicomiso, todo es completamente legítimo y legal. Ricardo simplemente está... Ricardo está teniendo dificultades para aceptar que se equivocó.
Me odia, dijo Elías en voz baja. No te odia, corrigió Jorge. Odia ser puesto en ridículo. Hay una diferencia. Ricardo Vargas ha construido toda su carrera sobre ser la persona más inteligente de la sala, sobre ser capaz de leer a las personas en las situaciones al instante. Tú desafías eso. Entraste a su banco pareciendo alguien que podía descartar, alguien de quien podía burlarse para el entretenimiento de sus clientes adinerados, y resultaste ser una de las clientas más ricas del edificio. No soy rica, protestó Elías. Solo soy yo. Eres una niña de 12 años con un fondo fiduciario de $47 millones, dijo Jorge con una suave sonrisa. Eso te hace muy rica, te guste o no. Elías miró su ropa sucia, sus zapatos con cinta aislante, sus manos que todavía estaban sucias, sin importar cuánto había intentado limpiarlas. No me siento rica. Dale tiempo, dijo Jorge. Ahora, hablemos de lo que sucede a continuación. Ricardo Vargas no estaba acostumbrado a equivocarse. En su mundo cuidadosamente construido, siempre estaba 3 pasos por delante, siempre en control, siempre el que determinaba cómo se desarrollarían las situaciones. Pero mientras estaba sentado en su escritorio en el vestíbulo, viendo a clientes curiosos fingir que no lo estaban mirando, sintió algo que no había experimentado en décadas, una genuina incertidumbre. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Jorge. Sala de conferencias B ahora. Y Ricardo, deja tu ego en la puerta. La mandíbula de Ricardo se apretó. Jorge Morales siempre había sido una espina en su costado, un recordatorio de que el éxito en la banca no requería el filo despiadado que Ricardo había cultivado con tanto cuidado. Jorge tuvo éxito a través de la amabilidad, a través de relaciones genuinas con los clientes, a través de preocuparse realmente por las personas cuyo dinero gestionaba. Era un enfoque que Ricardo siempre había considerado débil, ineficiente, anticuado. Pero Jorge tampoco había cometido nunca un error como el que Ricardo acababa de cometer. El viaje en ascensor al piso 14 se sintió más largo de lo habitual. Ricardo comprobó su reflejo en las puertas de acero pulido, ajustándose la corbata, alisándose el pelo. La armadura de la perfección que siempre lo había protegido, excepto hoy. Hoy, esa armadura se había agrietado, y no estaba seguro de cómo repararla. Cuando entró en la sala de conferencias B, la escena que lo recibió fue tan inesperada que se detuvo en la puerta. Elías estaba sentada a la mesa, comiendo un sándwich con el tipo de hambre desesperada que hablaba de demasiadas comidas perdidas. Su rostro estaba más limpio ahora. Alguien le había dado toallitas húmedas, aparentemente. Y con la mejor luz de la sala de conferencias, Ricardo pudo ver detalles que antes había pasado por alto. La niña tenía claramente los ojos de su madre. Grandes, oscuros, ojos expresivos que albergaban demasiada tristeza para alguien tan joven. Sus manos, aunque pequeñas, mostraban callosidades que sugerían que había estado trabajando, asumiendo responsabilidades de adulto demasiado pronto. Jorge estaba sentado frente a Elías, y entre ellos, en la mesa, había documentos, muchos documentos. «Ricardo», dijo Jorge, su tono neutro, pero firme. «Gracias por acompañarnos. Por favor, siéntate». Ricardo tomó asiento, sintiéndose extrañamente como si fuera él el evaluado. Elías lo miró. Luego desvió la vista rápidamente, concentrándose intensamente en su sándwich. «He revisado toda la documentación relativa a la cuenta de Elías», comenzó Jorge, deslizando una carpeta hacia Ricardo. «Todo es completamente legítimo. El dinero proviene de una póliza de seguro de vida que su madre, Elena Torres, había estado pagando durante más de 10 años. La póliza se pagó hace 6 meses tras su fallecimiento. Todos los impuestos correspondientes han sido pagados. Todos los requisitos legales han sido cumplidos. Esto no es fraude, lavado de dinero, ni ninguna otra actividad ilegal». Ricardo abrió la carpeta y comenzó a leer. Con cada página, sentía cómo su certeza se desmoronaba aún más.
Esto no era una empresa criminal. Esta era una madre que había amado tanto a sus hijos que lo había sacrificado todo, literalmente todo, para asegurar que estuvieran atendidos después de que ella se hubiera ido. Elena Torres trabajaba como limpiadora para varios edificios de oficinas en Buenos Aires. Continuó Jorge. Incluido este, de hecho. Probablemente limpió esta misma sala docenas de veces. Ricardo sintió algo frío instalarse en su estómago. Pensó en todas las noches que había trabajado hasta tarde, dejando desorden para el equipo de limpieza. Tazas de café dejadas en los escritorios, papeles esparcidos descuidadamente. ¿Había sido la madre de Elías una de las personas invisibles que habían limpiado después de él? ¿Alguna vez la había notado? Trabajaba de 60 horas a la semana en 3 empleos. Continuó Jorge. A veces más. Cada dólar libre se destinaba a sus hijos o a esta póliza de seguro. Según los registros de la compañía de seguros, nunca faltó a un solo pago. Ni una sola vez en 10 años. Incluso cuando Jorge hizo una pausa, revisando sus notas. Incluso cuando estuvo hospitalizada durante 3 días con neumonía hace 4 años, realizó su pago a tiempo. Elías había dejado de comer. Sus manos estaban apretadas en su regazo, y Ricardo pudo ver lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. La póliza que eligió fue diseñada específicamente para aumentar su valor con el tiempo, explicó Jorge. Comenzó pequeña, pero con interés compuesto y sus pagos constantes, creció sustancialmente. Estructuró todo a través de un fideicomiso para proteger a los niños. Elías y su hermana Isabela no pueden acceder a la cantidad total hasta que Elías cumpla 25 años, pero tienen acceso a una asignación mensual que cubrirá con creces todas sus necesidades: vivienda, comida, educación, atención médica, todo. Ricardo miró los números. La asignación mensual era de $15,000, más que suficiente para que 2 niños vivieran cómodamente, fueran a buenas escuelas, tuvieran oportunidades, pero no tanto como para que pudiera desperdiciarse o gestionarse mal rápidamente. Ella pensó en todo, dijo Jorge suavemente, hasta el más mínimo detalle. Incluso incluyó provisiones específicas para la educación de Isabela. La matrícula universitaria está pagada por adelantado a través de un fondo separado, y hay aumentos anuales incorporados a la asignación para tener en cuenta la inflación y las necesidades cambiantes a medida que los niños crecen. ¿Cómo supo cómo organizar todo esto?, se oyó preguntar Ricardo. Esto es una planificación patrimonial sofisticada. La mayoría de los clientes adinerados no estructuran sus fideicomisos tan bien. Ella ya investigó, dijo Elías en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que Ricardo entró en la habitación. Recuerdo que se quedaba hasta tarde en la biblioteca. Decía que estaba tomando cursos en línea para mejorar su español, pero su voz se quebró. Ella estaba planeando esto. Estaba planeando cómo cuidarnos cuando ya no estuviera aquí. Ricardo miró a esta niña, a este niño al que había ridiculizado y humillado frente a un vestíbulo lleno de gente, y sintió algo que había evitado con éxito sentir durante la mayor parte de su vida adulta: una genuina vergüenza. La carta que le dejó a Elías lo explica todo, dijo Jorge, recogiendo el trozo de papel gastado. ¿Quieres que la lea o...? Elías asintió, secándose los ojos. Él debería saberlo. Todos deberían saber qué clase de persona era mi mamá. Jorge se aclaró la garganta y comenzó a leer. Mi querida Elías, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y lo siento mucho por no haber podido quedarme más tiempo. Siento cada cumpleaños que me perderé, cada graduación que no veré, cada momento de tu vida que no podré compartir. Pero necesito que sepas algo importante. No me arrepiento de la vida que viví. La gente verá lo que hice. Trabajar en múltiples empleos. Estar cansada todo el tiempo. No poder permitirme cosas bonitas. Y pensarán que fracasé. Pensarán que debería haber hecho algo diferente. Haber sido alguien diferente. Pero Elías, yo era exactamente quien necesitaba ser.
Era tu madre y la madre de Isabela. Y ese fue el trabajo más importante que tuve. Este dinero no es una disculpa por no ser rica cuando estaba viva. Es una promesa. Una promesa de que tú e Isabela tendrán oportunidades que yo nunca tuve. Que podrán elegir lo que quieren ser en lugar de simplemente tomar cualquier trabajo que puedan encontrar. Que podrán soñar sin preocuparse por cómo pagar el alquiler. Pero Elías, y esta es la parte más importante, el dinero no te hace mejor que nadie más. No te hace más inteligente ni más amable, ni más merecedora de respeto. El mundo te tratará de manera diferente ahora. Y debes recordar que las personas que te tratan bien porque eres rica son las mismas personas que te habrían tratado mal si fueras pobre. Sé amable con las personas que tienen trabajos duros. Recuerda que yo fui una de esas personas. Recuerda que cada limpiador, cada cajero, cada trabajador que conoces es la madre, o el padre, o el hijo de alguien. Todos tienen sueños. Todos tienen un valor. El dinero es solo dinero. Lo que haces con él es lo que importa. Cuida a tu hermana, estudia mucho, construye una buena vida y, lo más importante, sé feliz. Eso es todo lo que siempre quise para ti, que fueras feliz. Te amo más que a todas las estrellas del cielo, más que a todas las palabras de todos los libros jamás escritos. Para siempre tu madre, Elena Torres. El silencio que siguió fue profundo. Jorge dobló cuidadosamente la carta y se la devolvió a Elías, quien la apretó como si fuera lo más preciado del mundo, lo cual, Ricardo se dio cuenta, lo era. «Lo siento», se oyó decir Ricardo. Las palabras le resultaron extrañas en la boca, poco practicadas. «Elías, lo siento sinceramente por cómo te traté abajo». Elías lo miró con esos ojos tan viejos. ¿Le pide disculpas porque se equivocó con el dinero o porque fue cruel con una niña que no lo merecía? La pregunta llegó directamente al corazón del asunto. Ricardo quería decir que lo sentía por las razones correctas, pero la respuesta honesta era más complicada. Lo sentía porque había sido expuesto como equivocado frente a sus clientes. Lo sentía porque esto dañaría su reputación. Lo sentía porque era incómodo confrontar su propia crueldad. Pero mirando a Elías ahora, viéndola realmente por primera vez, Ricardo sintió que algo más se agitaba. Una pequeña voz que recordaba ser joven, recordaba a su propia madre, que trabajaba en 2 empleos para poner comida en la mesa antes de que el negocio de su padre finalmente despegara. Una voz que había estado ignorando durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Ambas, admitió Ricardo. Lo siento por ambas razones. Y sé que no es suficiente, pero es la verdad. Elías lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. No era perdón. Ricardo no esperaba perdón, pero era un reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Elías, mirando entre los 2 hombres. Ahora, dijo Jorge, te vamos a organizar correctamente. Necesitarás un tutor legal hasta que cumplas los 18. ¿Tienes algún familiar? Elías negó con la cabeza. Solo Isabela. Nuestra mamá era hija única y nuestro papá... Se interrumpió. No tenemos a nadie. Entonces trabajaremos con servicios sociales para asegurar que tú e Isabela tengan una atención adecuada, dijo Jorge. Pero el fideicomiso proporciona fondos para la compensación del tutor, así que deberíamos poder encontrar a alguien bueno, alguien que tu madre hubiera aprobado. También necesitaremos trasladarlas de su situación, de vivienda actual de inmediato. Ricardo se encontró diciendo... Tanto Elías como Jorge lo miraron sorprendidos. ¿Qué? La niña es una de nuestras clientas más valiosas. Tenemos la responsabilidad de asegurar su bienestar. No era completamente altruista. Ricardo ya estaba pensando en cómo se podría hilar esta historia. Cómo un arco de redención podría beneficiar su reputación. Pero tampoco era completamente egoísta. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Vargas estaba considerando las necesidades de otra persona antes que las suyas. Hay un edificio residencial a 2 cuadras de aquí, continuó Ricardo. Departamentos de lujo, seguridad completa
excelentes escuelas cercanas. El banco posee varias unidades. Puedo tener una preparada para Elías y su hermana en 48 horas. Eso es muy generoso, dijo Jorge, claramente sospechando de los motivos de Ricardo, pero incapaz de negar que era una buena solución. Elías parecía abrumada. No puedo. Eso es demasiado. Solo necesitaba revisar mi saldo para poder comprar víveres. Elías, dijo Ricardo, y por una vez, su voz no contenía condescendencia ni burla, solo simple honestidad. Tu vida acaba de cambiar por completo. El dinero que tu madre te dejó significa que nunca más tendrás que preocuparte por los víveres. Nunca más tendrás que preocuparte por el alquiler o los servicios públicos o cualquiera de las cosas que te quitaban el sueño. Tu madre se aseguró de eso. Pero no sé cómo ser rica, susurró Elías. No sé cómo vivir así. Entonces aprenderás, dijo Jorge suavemente. Un día a la vez y te ayudaremos. El sol de la tarde se ponía sobre el sur de Buenos Aires cuando Elías y Ricardo llegaron al edificio que Elías había llamado hogar durante los últimos 3 años. El sedán de lujo de Ricardo parecía absurdamente fuera de lugar en esa calle. Como una nave espacial que había aterrizado accidentalmente en la dimensión equivocada. Ricardo había insistido en acompañar a Elías a recoger a su hermana y sus pertenencias. Jorge había sugerido enviar un servicio de mudanzas profesional, pero Ricardo los había sorprendido a ambos, ofreciéndose a ir personalmente. La niña no debería tener que enfrentar esto sola, había dicho, aunque sospechaba que su verdadera motivación era más compleja que la simple amabilidad. Ahora, sentado en su coche y mirando el edificio, Ricardo sintió que su visión del mundo cuidadosamente construida seguía desmoronándose. El edificio era de 5 pisos de ladrillo desmoronado y ventanas rotas. Las escaleras de incendios colgaban precariamente de la fachada. El óxido se comía los soportes metálicos. Bolsas de basura apiladas en la acera, rotas por ratas o perros callejeros. Grafitis cubrían cada superficie disponible. Algunos artísticos, la mayoría solo garabatos de enojo marcando territorio. ¿Aquí vives?, preguntó Ricardo, y se arrepintió de la pregunta de inmediato. Por supuesto, aquí vivía Elías. ¿Dónde más podría permitirse vivir una niña cuya madre trabajaba en 3 empleos? 4º piso, dijo Elías en voz baja. El ascensor no funciona desde hace 2 años, así que tenemos que subir por las escaleras. Salieron del coche y Ricardo lo cerró con llave 3 veces, revisando cada manija de la puerta. Un grupo de adolescentes sentados en los escalones de la entrada los observaba con una mezcla de curiosidad y suspicacia. Ricardo era dolorosamente consciente de su traje caro, su Rolex, el maletín de cuero que llevaba. Bien podría haber pintado un blanco en su espalda, pero entonces Elías asintió a los adolescentes. «¡Hey, Pedro, Mateo!» «¡Y Elías!» Uno de los chicos saltó, la preocupación evidente en su rostro. «Hombre, ¿dónde estabas?» «Isabel ha estado llorando todo el día. Doña Carmen la ha estado cuidando. Pero no deja de preguntar por ti». «Lo siento», dijo Elías. «Tuve que encargarme de algo importante. Ya estoy aquí». Los ojos del adolescente se desviaron hacia Ricardo, examinando el traje caro con evidente desconfianza. «¿Quién es este?» «Alguien que me está ayudando», dijo Elías simplemente. «Está bien, Pedro. Lo prometo». El interior del edificio era peor que el exterior. El pasillo estaba oscuro. La mitad de las lámparas estaban rotas y olía a moho, a grasa de cocina y a algo más que Ricardo no podía identificar, pero que le revolvía el estómago. Las paredes estaban manchadas de agua, los azulejos del suelo agrietados, y faltaban en algunos lugares. Subieron las escaleras, pasando a otros residentes. Una anciana que llevaba víveres, a la que Elías ayudó, aunque Ricardo pudo ver que la niña estaba exhausta. Una joven madre con un bebé en la cadera,
y 2 niños pequeños aferrados a sus piernas, que sonrió cansadamente a Elías, un hombre con uniforme de guardia de seguridad que salía para el turno de noche. Cada vez Elías los saludaba por su nombre. Cada vez preguntaban por Isabela, por cómo se las arreglaba, y cada vez Ricardo se sentía más y más pequeño. Estas personas no tenían nada. Vivían en condiciones que Ricardo no habría tolerado para un trastero, pero se preocupaban el uno por el otro, de una manera que los clientes ricos de Ricardo nunca lo hicieron. Eran una comunidad que se cuidaba mutuamente porque entendían que la supervivencia requería solidaridad. Cuando llegaron al 4º piso, Elías se detuvo frente a una puerta con pintura descascarillada. El número 4C colgaba torcido, sostenido por un solo tornillo. Sacó una llave, luego hizo una pausa. «No es mucho», dijo Elías, sin mirar a Ricardo. «Sé lo que está pensando, pero era nuestro hogar». «No estoy pensando nada», mintió Ricardo. En verdad, su mente estaba acelerada con pensamientos, ninguno de ellos halagador para sí mismo. Elías abrió la puerta. El apartamento era diminuto, quizás 40 metros cuadrados en total. Había una habitación principal que servía como sala de estar, comedor y cocina a la vez. 2 puertas daban a lo que Ricardo asumió que eran dormitorios, aunque sospechaba que apenas eran más grandes que armarios. Los muebles eran viejos y gastados, mantenidos unidos con determinación y cinta aislante. Pero el apartamento estaba limpio, meticulosamente limpio, y decorado con un amor evidente. Dibujos infantiles cubrían las paredes. Una pequeña estantería contenía libros de bolsillo gastados ordenados por color. Un jarrón con flores de plástico estaba sobre una mesa, posicionada para captar la luz de la tarde de la única ventana. «¡Elías!». Una niña salió corriendo de uno de los dormitorios y se lanzó sobre Elías. Tenía 8 años, pequeña para su edad, con los mismos ojos oscuros que su hermana. Su ropa estaba limpia pero remendada. Su cabello recogido en trenzas que comenzaban a soltarse. «Isabela», dijo Elías, abrazándola fuerte. «Siento haber tardado tanto. Lo siento mucho. Doña Carmen dijo que fuiste a ocuparte de cosas de mayores», dijo Isabela, su voz amortiguada contra el hombro de Elías. «Tenía miedo de que no volvieras». «Siempre volveré», prometió Elías. «Siempre. Pero Isabela, tengo algo importante que contarte, algo sobre mamá». Una mujer mayor salió del otro dormitorio. Doña Carmen, supuso Ricardo. Tenía 60 años, con ojos amables y manos gastadas que hablaban de una vida de trabajo duro. «Elías», dijo con un evidente alivio. «Gracias a Dios, Isabela ha estado muy preocupada». Sus ojos se movieron hacia Ricardo, al instante desconfiados. «¿Quién es su amigo?» «Es el Sir Vargas», dijo Elías. «Es del banco. Mamá nos dejó algo de dinero, doña Carmen. Mucho dinero». La expresión de doña Carmen cambió a través de varias emociones en rápida sucesión. Sorpresa, incredulidad, esperanza y luego algo que parecía dolor. «Elena», susurró. «Esa mujer. Siempre planeando, siempre pensando en el futuro». Se secó los ojos rápidamente. «¿Cuánto dinero, mija?». Elías miró a Ricardo impotente. Incluso después de pasar horas discutiéndolo, todavía no podía comprender el número. «Lo suficiente como para que nunca más tengan que preocuparse», dijo Ricardo suavemente. «Lo suficiente para excelentes escuelas, un hogar seguro, todo lo que necesitan». Doña Carmen se llevó las manos a la boca. Las lágrimas ahora fluían libremente. «Elena, qué mujer hermosa y loca. Realmente lo lograste». «¿Lograr qué?», preguntó Isabela, confundida. Elías se arrodilló a la altura de su hermana. «Isabela, ¿recuerdas cómo mamá siempre decía que se aseguraría de que estuviéramos bien? ¿Que siempre tendríamos lo que necesitábamos?
Isabela asintió solemnemente. Ella lo hizo, dijo Elías, sus propias lágrimas comenzando. Nos dejó suficiente dinero para que podamos tener un bonito apartamento, y tú puedas ir a una buena escuela, y podamos tener comida cuando tengamos hambre. Y su voz se quebró. Ella nos cuidó, Isabela. Incluso después de que se fue, todavía nos está cuidando. Isabela estuvo en silencio por un momento, procesando esto. Luego hizo la pregunta que rompió el corazón de Ricardo. ¿Esto significa que ya no tendremos que tener hambre? Ricardo se dio la vuelta, incapaz de mirar, incapaz de soportar el peso de esa simple pregunta. Estos niños, estos bebés, habían estado viviendo con el hambre como compañera constante, mientras él gastaba cientos de dólares en almuerzos de negocios que apenas tocaba. Estos niños se habían estado preguntando si cenarían. No, mi amor, dijo Elías, atrayendo a Isabela de nuevo. Nunca más tendremos que tener hambre. Doña Carmen sollozaba abiertamente ahora. Su madre solía llegar a casa a las 3 de la mañana y todavía encontraba energía para trenzar el pelo de Isabela para la escuela. Trabajaba turnos dobles en la lavandería los fines de semana y nunca se quejó ni una sola vez. Todos sabíamos que estaba enferma, pero seguía trabajando, seguía sonriendo, seguía diciéndonos que estaba bien. Ella no estaba bien, dijo Elías en voz baja. Se estaba muriendo, y lo sabía, pero no quería que lo supiéramos porque no quería que tuviéramos miedo. Ricardo finalmente se giró para enfrentar la habitación. Ella las estaba protegiendo, dijo, hasta el final. Las estaba protegiendo. Isabela miró a Ricardo por primera vez, estudiándolo con la franqueza que solo los niños poseen. ¿Va a ayudar a mi hermana? Sí, dijo Ricardo, y lo dijo más en serio de lo que había dicho algo en mucho tiempo. Voy a ayudarlas a ambas. Está bien, dijo Isabela simplemente, con la confianza fácil de una niña a la que se le había enseñado que la mayoría de los adultos eran buenas personas que hacían lo mejor que podían. ¿Podemos traer a Conejito? Levantó un conejo de peluche que claramente había visto días mejores. Una oreja colgaba de un hilo. El pelaje estaba enmarañado y delgado, y Ricardo sospechaba que había sido reparado docenas de veces. Podemos traer todo lo que quieras, le aseguró Elías. Pasaron la siguiente hora empacando. No había mucho que empacar. Unas pocas mudas de ropa cada uno, algunos libros, los animales de peluche de Isabela, los papeles escolares de Elías y fotografías de su madre. Todo lo que poseían cabía en 4 bolsas de basura y una pequeña maleta. Ricardo observó cómo Elías quitaba cuidadosamente los dibujos de las paredes mientras Isabela recogía sus crayones y el cuaderno donde practicaba escribir su nombre. Observó cómo se despedían de doña Carmen, quien les hizo prometer que la llamarían, que la visitarían, que nunca olvidarían de dónde venían. Son buenas niñas, les dijo doña Carmen, abrazándolas a ambas con fuerza. Su mamá las educó bien. No dejen que el dinero cambie eso. No lo haremos, prometió Elías. Mientras bajaban las bolsas por las escaleras, Ricardo insistió en llevar las más pesadas. A pesar de las protestas de Elías, otros residentes salieron a despedirse. La noticia de la buena fortuna de las niñas se había extendido rápidamente. No había celos en sus rostros, solo una genuina felicidad. Estas personas entendían lo que significaba luchar, y estaban celebrando esta rara victoria. Pedro y sus amigos ayudaron a llevar las bolsas al coche. Un anciano le dio a Elías $20 para emergencias, negándose a recuperarlos, incluso cuando Elías intentó explicar que ya no los necesitaba. Una joven le dio a Isabela una barra de chocolate para el camino. Esto, se dio cuenta Ricardo, era lo que significaba la comunidad, lo que realmente significaba preocuparse por los vecinos. No galas de caridad donde los ricos escribían cheques para sentirse mejor, sino una verdadera conexión humana. Personas cuidándose unas a otras porque era lo correcto. Cuando finalmente estuvieron en el coche, las bolsas cargadas, Ricardo arrancó el motor, pero no se alejó de inmediato.
Miró a Elías y a Isabela por el espejo retrovisor. Estas dos niñas que lo habían perdido todo, pero aún conservaban su dignidad, su amabilidad, su decencia fundamental. «Gracias», dijo Elías en voz baja, «por venir conmigo, por no dejarme hacer esto sola». Ricardo apretó el volante con fuerza. «Elías, necesito decir algo, y necesito que realmente lo escuches». Ambas niñas lo miraron atentamente. «Lo que te hice esta mañana en el banco, humillarte, burlarme de ti, tratarte como si fueras nada, fue imperdonable. He pasado toda mi carrera juzgando a las personas por su ropa, sus direcciones, sus cuentas bancarias. Me he convencido de que el dinero equivale a valor, que el éxito equivale a superioridad». Se giró para mirarlas directamente. «Pero tu madre, que limpiaba baños para ganarse la vida, que se mató trabajando, que nunca tuvo ropa cara ni coches elegantes, ella valía más que 1000 hombres como yo. Ella entendió algo que yo había olvidado, que la medida de una persona no es lo que tiene, es lo que da. Mamá siempre decía que ser amable no cuesta nada», ofreció Isabela tímidamente. «Tu madre era una mujer sabia», dijo Ricardo. «Y voy a intentar, realmente intentar ser mejor. Ser el tipo de persona que habría visto el valor de tu madre, que habría visto tu valor, independientemente de los números en tu cuenta bancaria». Elías asintió lentamente. Eso es todo lo que ella habría querido, que la gente intentara ser mejor. Ricardo puso el coche en marcha y se alejó de la acera. Por el espejo retrovisor pudo ver a los residentes del edificio despidiéndose, ver a doña Carmen secándose los ojos con su delantal, mientras conducían hacia el centro de Buenos Aires, hacia el apartamento de lujo que sería el nuevo hogar de Elías e Isabela. Ricardo se hizo una promesa. Ayudaría a estas niñas. Sí, pero más que eso, dejaría que ellas lo ayudaran a él, a ayudarlo a recordar lo que realmente importaba, a ayudarlo a convertirse en el tipo de persona que veía valor en todos, no solo en aquellos que podían pagar sus servicios. Fue, se dio cuenta, la educación más importante que jamás recibiría. Y sus maestras tenían 12 y 8 años. 3 meses habían pasado desde aquella mañana de viernes, en que Elías Torres había entrado en la banca privada de Vargas en Asociados, con tierra en la cara y miedo en el corazón. 3 meses desde que el mundo cuidadosamente construido de Ricardo Vargas había sido destrozado por una niña de 12 años y una carta de una madre que había amado a sus hijos más que a la vida misma. El apartamento de lujo en Avenida del Libertador se había transformado en algo que realmente se sentía como un hogar. Los dibujos de Isabela ahora cubrían una pared entera. Ricardo había insistido en que los enmarcaran profesionalmente, aunque Elías había argumentado que eran solo garabatos de crayones. Los muebles seguían siendo caros, pero Elías había elegido piezas que eran cómodas en lugar de impresionantes. Los animales de peluche compartían espacio con libros nuevos. La cocina, que al principio había parecido imposiblemente grande, ahora se llenaba regularmente con el olor de Isabela aprendiendo a hornear galletas con su nueva tutora, la señora Victoria. La señora Victoria era una maestra jubilada de unos 50 y tantos años, que había perdido a su propia hija por cáncer 10 años antes. Cuando la trabajadora social la había presentado a Elías e Isabela, las había mirado con la misma feroz protección que una vez había mostrado Elena Torres. En una semana se había mudado a la habitación de invitados del apartamento y se había convertido sin problemas en la presencia constante y amorosa que las niñas necesitaban desesperadamente. Pero la transformación más dramática no había ocurrido en el apartamento. Había ocurrido en Ricardo Vargas. La mañana después de llevar a Elías e Isabela a su nuevo hogar, Ricardo había llegado al banco a las 5 a.m., 2 horas antes de lo habitual. Había recorrido cada piso del edificio, mirándolo realmente por primera vez en años. Había notado al equipo de limpieza trabajando en silencio,
vaciando papeleras y aspirando alfombras mientras el resto del mundo dormía. Los había visto moverse por las oficinas como fantasmas, invisibles y no reconocidos. A las 6 a.m. había hecho algo que nunca había hecho antes. Se había presentado al supervisor del equipo de limpieza. «Buenos días», le había dicho a una mujer asustada llamada Consuelo. «Soy Ricardo Vargas. Soy dueño de este banco, y me gustaría saber su nombre, y los nombres de todos los miembros de su equipo». Consuelo lo había mirado como si hablara un idioma extranjero. En 20 años limpiando este edificio, ningún ejecutivo le había hablado directamente. Ciertamente no el CEO. Pero Ricardo había sido paciente. Había aprendido cada nombre. Preguntó por sus familias, sus vidas, sus desafíos. Y cuando Consuelo finalmente se abrió, contándole sobre las expectativas imposibles, los salarios de miseria, la falta de beneficios o respeto, Ricardo había escuchado con el tipo de atención que usualmente reservaba para clientes multimillonarios. Para el lunes por la mañana, había convocado a una reunión de directorio de emergencia. «Señores», había dicho a los miembros de la junta reunidos, «propongo algunos cambios en la forma en que operamos esta institución». Lo que siguió fue la reunión de directorio más polémica en los 100 años de historia del banco. Ricardo propuso triplicar los salarios del personal de limpieza y mantenimiento. Propuso proporcionar seguro de salud, vacaciones pagadas y beneficios de jubilación. Propuso crear un fondo de becas para los hijos de los trabajadores de servicios que quisieran seguir estudios superiores. «¿Ha perdido la cabeza?», había gritado un miembro de la junta. «Estos costos afectarán significativamente nuestros márgenes de ganancia». «Bien», había respondido Ricardo con calma. «Nuestros márgenes de ganancia son obscenos. Podemos permitirnos tratar a las personas que hacen que este edificio funcione como seres humanos en lugar de recursos desechables». La votación había sido cerrada, pero Ricardo había ganado apenas. 2 miembros de la junta habían renunciado en protesta. Ricardo les había agradecido sus servicios y no había intentado ocultar su alivio por su partida. Luego había comenzado a hacer cambios en la forma en que el banco trataba a todos sus empleados, no solo a los trabajadores de servicios. Las entrevistas de salida revelaron un patrón de discriminación, favoritismo y gestión basada en el miedo. Ricardo había despedido a 3 gerentes senior que habían estado creando entornos tóxicos. Había implementado criterios transparentes de promoción. Había comenzado a escuchar realmente a los empleados en lugar de solo dar órdenes. La prensa financiera había sido brutal. «Vargas se ablanda», decía un titular. «Estrella transformación del ejecutivo bancario preocupa a los inversores», decía otro. Los colegas de Ricardo en otros bancos lo llamaron en privado preguntándole si estaba teniendo algún tipo de colapso. Les dijo a todos lo mismo. «Conocí a Gina, alguien que me enseñó cómo se ve la verdadera riqueza, y no estaba en una cuenta bancaria». Ahora, sentado en su oficina en una nítida tarde de octubre, Ricardo revisaba los informes trimestrales cuando su asistente lo llamó. «Señor Vargas, Elías e Isabela Torres están aquí para verlo». Ricardo sonrió, algo que se encontraba haciendo con mucha más frecuencia estos días. «Déjelas entrar». Elías e Isabela entraron, y Ricardo todavía se maravillaba con la transformación. Elías usaba ropa que realmente le quedaba. Su rostro estaba limpio y saludable. Y lo más importante, el miedo constante en sus ojos había sido reemplazado por algo más. No felicidad exactamente. El dolor por la pérdida de su madre todavía era demasiado reciente para eso. Pero sí paz, seguridad, esperanza. Isabela estaba prosperando. Había comenzado en una nueva escuela donde obtenía excelentes calificaciones en todas las materias. Había hecho amigos. Había ganado peso saludable que provenía de comidas regulares, y no de preguntarse de dónde vendría la siguiente. Tenía 8 años, y finalmente estaba pudiendo ser realmente una niña de 8 años. «Señor Vargas», dijo Isabela, corriendo a darle un abrazo. Había perdido su timidez inicial con él en la primera semana. «Saqué 100% en mi examen de matemáticas». «Eso es maravilloso, Isabela».
dijo Ricardo genuinamente encantado. ¿Lo trajiste para mostrármelo? Ella sacó un papel de su mochila, radiante de orgullo. Ricardo hizo un espectáculo de examinarlo cuidadosamente. Luego metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pegatina de estrella dorada, algo que había empezado a guardar específicamente para las visitas de Isabela. «Esto va en tu libro de logros», dijo solemnemente, entregándoselo. Isabela colocó cuidadosamente la pegatina en su examen. Luego se sentó en una de las sillas de cuero, sacando un libro para leer mientras los adultos hablaban. Elías tomó la otra silla, su expresión más seria. «Quería hablar con usted sobre algo». «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?» «He estado pensando mucho en lo que quería mi mamá», comenzó Elías. «No solo para mí e Isabela, sino algo más grande. Ella escribió en su carta que el dinero es solo dinero. Lo que haces con él es lo que importa». Ricardo asintió esperando. «Quiero crear una fundación», dijo Elías, «para niños como yo e Isabela. Niños cuyos padres se matan trabajando pero aún no pueden llegar a fin de mes. Quiero ayudarlos». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Esa es una idea hermosa, Elías. ¿Qué tipo de ayuda estás pensando?» «Todo», dijo Elías, su voz ganando fuerza mientras hablaba. «Útiles escolares, tutorías, asistencia alimentaria, ayudar a los padres a conseguir mejores trabajos. Pero también, y esta es la parte importante, quiero ayudar a la gente a ver a esos niños, a verlos de verdad, como usted no me vio al principio». Las palabras picaron, pero Ricardo no se inmutó. «Tienes toda la razón. ¿Qué tienes en mente?» Elías sacó un cuaderno. Claramente había estado planeando esto cuidadosamente. «He estado investigando otras fundaciones, hablando de ello con la señora Victoria. Quiero llamarla la Fundación Elena Torres para Familias Trabajadoras, y quiero donar $10 millones de mi fideicomiso para comenzar». Ricardo parpadeó. «Elías, eso es una cantidad sustancial de dinero». «Lo sé», dijo Elías, «pero es lo que mamá hubiera querido. Ella no ahorró todo ese dinero solo para que yo comprara cosas caras. Lo ahorró para que yo pudiera marcar la diferencia». «¿Este es un compromiso a largo plazo?», preguntó Ricardo con cuidado. «Dirigir una fundación es un trabajo serio. Requiere supervisión, administración, planificación cuidadosa». «Lo sé», dijo Elías. «Por eso esperaba que usted ayudara, no solo con la parte del dinero, sino para asegurar que realmente ayude a la gente. Usted entiende cómo hacer que las cosas funcionen en el mundo de los negocios». Ricardo permaneció en silencio por un largo momento. Hace 3 meses habría desestimado esto como la ingenua fantasía de una niña, pero había aprendido lo suficiente desde entonces como para reconocer que Elías entendía algo profundo, algo que Ricardo todavía estaba aprendiendo. «Me sentiría honrado de ayudar», dijo Ricardo, «con una condición». Elías parecía recelosa. «¿Qué condición?» «Que me permitas donar $10 millones de mi propio dinero para igualar el tuyo», dijo Ricardo. «Tu madre me enseñó una lección que necesitaba desesperadamente aprender. Esta es mi oportunidad de hacer algo con ella». Los ojos de Elías se abrieron. «¿Haría eso?» «Elías, hace 3 meses, yo era un hombre que medía el éxito por el tamaño de mi cuenta bancaria y el miedo en los ojos de mis empleados. Era miserable, aunque no pudiera admitírmelo. La carta de tu madre, la forma en que te amó a ti y a Isabela, la forma en que sacrificó todo por ustedes, me mostró lo que me había estado perdiendo». Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. «He pasado los últimos 3 meses tratando de ser mejor, tratando a la gente con dignidad, preocupándome realmente por los empleados que trabajan para mí. ¿Y sabes lo que he descubierto?» «¿Qué?» «Soy más feliz de lo que he sido en 20 años», dijo Ricardo simplemente. «Duermo mejor.
Realmente disfruto viniendo a trabajar. Me he reconectado con mi hija. Te dije que tengo una hija. Tiene 25 años. Y durante años no quiso hablarme porque había sido un padre terrible. Pero me llamó la semana pasada. Dijo que había oído hablar de los cambios que estaba haciendo y quería que nos viéramos para tomar un café. Elías sonrió. ¿Fue? Tomamos café durante 3 horas, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. 3 horas de hablar de verdad, de escucharnos de verdad. Le conté sobre ti y Isabela, sobre tu madre. Le dije que estaba tratando de aprender a ser una mejor persona. ¿Qué dijo? Dijo que ya era hora, se rió Ricardo. Pero también dijo que estaba orgullosa de mí. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que alguien dijo que estaba orgulloso de mí? No impresionado por mi dinero o mi éxito, sino realmente orgulloso de mí como persona. Isabela levantó la vista de su libro. Estoy orgullosa de usted, señor Vargas. La simple afirmación, pronunciada con tanta sincera convicción, casi desarmó por completo a Ricardo. Tuvo que aclararse la garganta varias veces antes de poder responder. Gracias, Isabela. Eso significa más de lo que sabes. Jorge Morales apareció en la puerta, llamando suavemente. Disculpe la interrupción, pero Ricardo, el equipo de noticias de Canal 7 está aquí para la entrevista. ¿Entrevista?, preguntó Elías. Ricardo había planeado contarle a Elías sobre esto, pero la propuesta de la fundación de la niña había descarrilado sus planes. Me han pedido que haga una entrevista sobre los cambios que hemos hecho en el banco. Iba a preguntarte si estarías dispuesta a participar, pero no tienes ninguna obligación. ¿Qué tipo de entrevista?, preguntó Elías con cautela. Quieren hablar sobre cómo encontrarte cambió mi perspectiva sobre el liderazgo y la dignidad humana, explicó Ricardo. Pero no lo haré sin tu permiso. Tu historia es tuya. Elías pensó por un momento. Ayudará a otras personas, a otros niños que están pasando dificultades. Creo que podría, dijo Ricardo honestamente. Manotea. Podría inspirar a otros líderes empresariales a examinar cómo tratan a sus empleados. Podría ayudar a la gente a entender que todos merecen dignidad y respeto, independientemente de su trabajo o ingresos. Entonces lo haré, decidió Elías. Pero quiero hablar de mi mamá, de quién era realmente. La entrevista tuvo lugar en la sala de conferencias del banco. La reportera, una mujer llamada Laura Méndez, sin relación con Elías, aunque la coincidencia hizo que todos se detuvieran, fue profesional, pero cálida. Había investigado y abordó la historia con genuino interés, en lugar de buscar escándalo. «Señor Vargas», comenzó Laura. «Hace 3 meses, usted era conocido como uno de los ejecutivos más despiadados de la banca privada. Su estilo de gestión fue descrito como implacable e intimidante. ¿Qué cambió?». Ricardo miró a Elías, quien asintió alentadoramente. «Conocí a una niña de 12 años que me mostró que había estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas», dijo Ricardo. «Elías entró en mi banco buscando ayuda, y la humillé frente a una sala llena de gente porque no parecía rica. La juzgué por su apariencia, sus circunstancias, su pobreza». «¿Y entonces?», preguntó Laura. «Y entonces descubrí que era una de las clientas más ricas del edificio», dijo Ricardo. «Pero más importante aún, aprendí sobre su madre. Elena Torres trabajaba en 3 empleos limpiando oficinas y lavando ropa. Usó los mismos pocos conjuntos durante años. A veces se quedó sin comer para que sus hijos pudieran cenar. Y mientras hacía todo eso, estaba construyendo un futuro para sus hijos, que era más impresionante que cualquier cosa que yo hubiera logrado». Elías se hizo cargo de la historia, hablando de su madre con una mezcla de orgullo y dolor que era desgarradora de presenciar. Habló de sus sacrificios, su amor, su último regalo a sus hijos. Isabela intervino ocasionalmente con recuerdos de su madre. Trenzarle el pelo antes de la escuela, arroparlas por la noche, sin importar lo exhausta que estuviera. «El dinero es maravilloso», dijo Elías.
Significa que Isabela y yo no tenemos que preocuparnos por la comida o la vivienda o la educación. Pero el verdadero regalo que nos dio mi mamá fue mostrarnos cómo ser buenas personas, cómo trabajar duro, cómo preocuparnos por los demás, cómo nunca tratar a nadie como menos que humano. Laura se dirigió a Ricardo. Y esa lección lo inspiró a realizar cambios significativos en la forma en que opera su negocio. Me inspiró a convertirme en el tipo de persona que debería haber sido desde el principio, corrigió Ricardo. Hemos triplicado los salarios de los trabajadores de servicios. Hemos implementado paquetes integrales de beneficios, creado programas de becas y cambiado fundamentalmente nuestra cultura corporativa de una basada en el miedo a una basada en el respeto. Sus críticos dicen que se ha ablandado, señaló Laura. Que está sacrificando la rentabilidad por la corrección política. Ricardo sonrió. Nuestra rentabilidad en realidad ha aumentado. Resulta que cuando se trata bien a los empleados, trabajan más duro, se quedan más tiempo y se preocupan más por el éxito de la empresa. ¿Quién lo diría? El sarcasmo en su voz hizo reír a Laura. Pero más que eso, continuó Ricardo, volviéndose serio de nuevo. No me importa lo que digan mis críticos. Pasé 45 años preocupándome desesperadamente por lo que otros hombres ricos pensaban de mí, y eso me hizo miserable. Ahora me importa si puedo mirarme al espejo y sentirme orgulloso de quién soy. Y por primera vez en décadas, puedo. La entrevista continuó durante otra hora cubriendo los detalles de la fundación que Elías quería iniciar, los cambios específicos que Ricardo había implementado, y las implicaciones más amplias para el liderazgo corporativo. Cuando finalmente terminó y el equipo de noticias había guardado su equipo, Elías e Isabela se prepararon para irse. Gracias por hacer eso, le dijo Elías a Ricardo. Por estar dispuesto a hablar de lo que pasó. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor, respondió Ricardo. Tú, Isabela y tu madre me salvaron la vida. Sé que suena dramático, pero es cierto. Vivía una vida sin sentido, sin propósito, sin una verdadera conexión humana. Ustedes me devolvieron todo eso. Isabela lo abrazó de nuevo. Es una buena persona, señor Vargas. Estoy tratando de serlo, dijo Ricardo. Todos los días. Lo intento. Después de que se fueron, Ricardo se sentó solo en su oficina mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires. Pensó en Elena Torres, una mujer que nunca había conocido. Pero que había cambiado su vida por completo. Pensó en cuántas otras Elenas Torres había por ahí trabajando en empleos invisibles, sacrificando todo por sus hijos, sin recibir nunca reconocimiento ni respeto. Cogió su teléfono y llamó a Jorge Morales. «Jorge, quiero expandir nuestros programas de apoyo a los empleados. Quiero crear una guardería en el edificio. Quiero ofrecer asistencia educativa no solo a los empleados, sino también a sus hijos. Quiero...» «Ricardo», interrumpió Jorge suavemente. «Más despacio. Podemos hacer todas esas cosas, pero necesitamos planificar cuidadosamente». «Lo sé», dijo Ricardo. «Pero también sé que cada día que esperamos es otro día en que alguien como Elena Torres se está matando de agotamiento sin apoyo. No quiero esperar más». «Entonces no esperaremos», dijo Jorge simplemente. «Comenzaremos a planificar mañana». Ricardo colgó y se volvió hacia su computadora. Tenía un correo electrónico que escribir a su hija sugiriéndole cenar este fin de semana. A su exesposa disculpándose por décadas de ausencia emocional. A los empleados que había maltratado a lo largo de los años, ofreciendo disculpas genuinas y, cuando fuera posible, restitución. Tenía mucho trabajo que hacer, muchos años que recuperar, mucho daño que reparar. Pero por primera vez en su vida, Ricardo Vargas estaba haciendo un trabajo que realmente importaba. Y todo había comenzado con una niña desaliñada pidiendo revisar su saldo. Y un millonario que había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en las vidas que tocabas, la amabilidad que mostrabas y la dignidad que extendías a cada ser humano.
La pantalla había mostrado una cifra, $47 millones, que había congelado la sonrisa de Ricardo. Pero fue lo que sucedió después. La lección que aprendió de una niña y su hermana y el amor de su madre. Lo que había descongelado su corazón. Y esa transformación valía más que cualquier cantidad de dinero. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.